Durante la audiencia inicial que se desarrolla desde hace varias semanas en el caso denominado Chequesol, el exsecretario de ese organismo, José Carlos Cardona, sorprendió este día al implorar que el presidente del Congreso o expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se presente como testigo. La petición se produce luego de confirmarse que la citación de Redondo fue reprogramada y ahora deberá comparecer hasta el próximo lunes. Entre tanto, la presencia de Carlos Zelaya, quien también estaba prevista como testigo, fue desestimada por razones humanitarias debido a su estado de salud. Por favor, acate el llamado que le está haciendo la sala y venga y explíquenos, ayúdenos a entender cómo se manejó el Fondo de Administración Solidaria. Es la súplica que hace el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona, a Luis Redondo para que comparezca ante el tribunal en calidad de testigo en el proceso judicial que se le sigue en el caso denominado Chequesol. Que presidente Redondo, si usted me está viendo, por favor, acate el llamado que le está haciendo la sala y venga y explíquenos, ayúdenos a entender cómo se manejó el Fondo de Administración Solidaria y cómo se creó desde el Congreso Nacional y cuáles fueron las instrucciones que ustedes le daban a los diputados, sobre todo a los diputados de la bancada de Libertad y Refundación, que fueron los que más utilizaron. La súplica del también imputado surge luego de que el portavoz de la Corte Suprema de Justicia informara que tras la evacuación de pruebas, el único testimonio pendiente es el del exdiputado Luis Redondo, cuya convocatoria estaba prevista para este jueves, pero se programó para el próximo lunes 16 de marzo. Quedará únicamente pendiente en el desarrollo de esta audiencia inicial y en cuanto a los medios de prueba, el último testigo de los que le fue admitido a la defensa del señor José Carlos Cardona, que en este caso se trata del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. A partir de este día se hicieron las publicaciones de los edictos correspondientes para que entonces el próximo lunes 16 de marzo se presente en calidad de testigo. Tras una intensa semana de evacuación de pruebas documentales y testimoniales, últimas que finalizarían con el testimonio de Redondo, quien podría negarse a comparecer, expertos señalan que esta decisión no necesariamente constituye desacato a la ley, ya que su citación es en calidad de testigo y no de imputado. No sabemos si él va a saber de estas comunicaciones edictales, como le digo, no sabemos si está en el país o fuera del país. Y no caería en desacato a la ley, como se había dicho previamente. Bueno, incurrir en desacato es una cuestión edictal. No hemos podido ubicarlo, por eso es edictal. No incurriría en ningún desacato porque al no saber él si esa comunicación edictal no la escucha, no podría acatarla. Por lo tanto, no habría un desacato de parte de él. Al término de la audiencia, también se informó que en el caso del exdiputado Carlos Zelaya, se desestimó su comparecencia como testigo debido a razones humanitarias al mantenerse en tratamiento por cáncer de pulmón en México. El caso Chequesol entra a su recta final dentro del proceso judicial. Lo único pendiente es el citatorio al exdiputado Luis Redondo, que se mantiene vigente para el próximo lunes 16. Y de no presentarse, el caso pasa a la fase de conclusiones. Danilo Hernández, Telenoticias. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, instruyó a las dependencias correspondientes a colaborar plenamente con el proceso de investigación y designó un equipo técnico encargado de facilitar al Tribunal Superior de Cuentas toda la documentación e información que sea requerida. Ya di una respuesta, hay una comisión para abrir las puertas del Poder Judicial a fin de que obtengan toda la información requerida. Y como saben ustedes, y ya lo dije, nosotros hemos obtenido una calificación en cuanto a transparencia y todos los debidos procesos del 98%. No tenemos por qué estar acuerpando a nadie ni cubriendo a nadie, no, es de puertas abiertas. Según la titular del Poder Judicial, con esta disposición, ese poder del Estado busca garantizar la transparencia y el acceso oportuno a los datos necesarios para el desarrollo de la investigación. La llegada de una comisión del Tribunal Superior de Cuentas a la Corte Suprema de Justicia ha generado controversia y tomó por sorpresa a algunos magistrados. La investigación busca determinar posibles irregularidades en la ejecución de demandas laborales y embargos que han afectado la cuenta única del Estado y las finanzas de varias municipalidades del país.
La llegada de una comisión del Tribunal Superior de Cuentas a la Corte Suprema de Justicia para investigar posibles irregularidades en la ejecución de demandas laborales y embargos que han impactado la cuenta única del Estado y las finanzas de varias municipalidades encendió el debate. Esta magistrada del Poder Judicial asegura que la medida de investigar la actuación de la Judicatura resulta inédita. Le sorprendió, aunque reconoce que la misión del ente contralor es realizar auditorías, pero generalmente de manera posterior a los hechos. Se había hecho alguna auditoría del Tribunal Superior de Cuentas en algún tribunal de la República. No registro en mi haber que se haya dado otra auditoría así. Sí sé que se han auditado los recursos del Poder Judicial en reiteradas oportunidades, pero no la judicatura, no el ejercicio de la judicatura. No obstante, válido es decir que ciertamente el Tribunal de Cuentas tiene facultades de intervenir en todas aquellas instituciones que manejan fondos públicos. La togada también reconoce que hubo actuaciones no acertadas por parte de algunos jueces, cuyos expedientes ya fueron remitidos a la dirección de la carrera judicial para que se investigue y determine si corresponde aplicar sanciones. Acuérdese que hay 3 tipos de auditoría, ¿va? Entonces, incluso que hay una auditoría de cumplimiento de procedimientos, entonces en eso, de gestión de calidad y observación de los procedimientos, ahí puede entrar el Tribunal de Cuentas, o sea, yo no digo que no están haciendo lo correcto. Por su parte, el magistrado Luis Fernando Padilla considera que por disposición constitucional no es atribución del Tribunal Superior de Cuentas auditar la actuación de los jueces y que en todo caso serían la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público las instituciones que deberían intervenir. Sin embargo, este abogado constitucionalista sostiene que el ente contralor sí tiene facultades para realizar auditoría dentro del Poder Judicial. La ley orgánica del tribunal es muy clara, te dice de que esos informes serán a posteriori, de forma excepcional es a priori. La auditoría busca analizar la legalidad de los procedimientos utilizados en estos procesos judiciales, en los que se han registrado casos que habrían provocado embargos contra fondos estatales depositados en el Banco Central de Honduras. La investigación especial también contempla citar a jueces de diferentes áreas jurisdiccionales, entre ellas las de Choluteca y Olancho. La revisión incluirá expedientes y actuaciones de juzgado relacionados con la ejecución de estos embargos, los cuales han sido señalados por afectar la operatividad financiera de varias alcaldías del país. El Tribunal Superior de Cuentas elaborará un informe final que detallará los hallazgos de la investigación y establecerá posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales. María Yolanda, Telenoticias. La magistrada Nájera, integrante de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, afirmó este miércoles que para reducir la mora existente en esa sala respecto a demandas laborales es urgente que el Congreso concluya la aprobación del Código Procesal Laboral, herramienta que considera clave para agilizar los procesos judiciales. El Código Procesal Laboral, esta es una variable muy importante a considerar para ir trabajando en el tema de la mora y precisamente ir de alguna manera entrándole a estos cuellos de botella que existen, sin perjuicio de que como Poder Judicial también devenimos en la obligación de contratar personal especializado en la materia y el Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas del Estado ir observando los procedimientos de contratación y de despidos en base a la ley. Sí. Nájera no precisó el número de casos en mora, pero reconoció que existe responsabilidad tanto del Poder Judicial como de los litigantes en el atraso de los procesos, por lo que insistió en la necesidad de contar con el nuevo marco jurídico que permita hacer más eficientes los procedimientos en materia laboral. Atentos porque se ha generado otra controversia en relación a unas reformas que se pretenden hacer desde la Secretaría de Seguridad y que lo anunció ayer el señor secretario de Seguridad, Gerson Velázquez. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, se ha comunicado con Telenoticias y nos ha dicho: la extorsión es un delito de orden público. ¿Qué quiso decir el director de policía?
¿Se confundiría? Hoy vamos a tener suficientes elementos jurídicos para determinar lo que quiere hacer la policía y si es válida la reforma que pretende la policía. Atentos. La Corte Suprema de Justicia desarrolló la primera audiencia para conocer la solicitud de extradición del hondureño Joaquín Alvarado Bueso, originario de Olancho y requerido por el distrito de Oklahoma, Estados Unidos, por cargos relacionados con agresión sexual infantil. Como medida cautelar, el juez ordenó prisión provisional para el imputado y programó la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba para el próximo 22 de abril. Y la Interpol Honduras, en coordinación con autoridades de España, recibió a un hondureño conocido como alias El Gordo, presunto miembro de la banda delictiva Los Aguacates, quien fue extraditado desde Madrid tras ser capturado mediante notificación roja internacional. El sospechoso de 27 años y originario de la Lima Cortés era buscado por la justicia hondureña por su presunta participación en un delito de asesinato. Según las investigaciones, el imputado estaría vinculado al crimen de 2 guardias de seguridad ocurrido el 19 de marzo de 2022 en el sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Ayer en la emisión noticiosa de TN5 Estelar, el secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, anunció que presentarán a la Comisión de Seguridad del Congreso una propuesta de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, con el propósito de tener mayores herramientas para enfrentar la extorsión, para que el flagelo sea tratado como delito de orden público y no privado, como está en la actualidad. Y inmediatamente el magistrado Mario Díaz escribió al noticiero Estelar y dijo: la extorsión es un delito de orden público. ¿Qué quiso decir el director de la policía? Se confundiría. Pero igualmente, y por el tema que pasábamos en el primer segmento sobre la reunión del Tribunal Superior de Cuentas con funcionarios de la Corte, el magistrado Luis Fernando Padilla decía: esa designación del equipo de la Corte es incorrecto en principio porque no pasó por el Pleno. Bueno, para hablarles de... No son similares los temas, pero provienen de 2 magistrados de la Corte Suprema. Vamos con este tema del ministro de Seguridad. La lucha contra la extorsión podría tomar un nuevo rumbo en el país. Un paquete de reforma busca permitir que las autoridades actúen de oficio contra este delito sin necesidad de una denuncia de las víctimas, con el objetivo de golpear con mayor fuerza a las estructuras criminales. El delito de extorsión que tanto ha estado afectando a nuestra comunidad sea tratado como un delito de orden público. Un paquete de reformas que permitiría actuar de oficio en las causas por extorsión, pues al ser tratado como un delito de orden público ya no se dependerá de una denuncia ciudadana para hacerle frente a las bandas criminales, explica este abogado penalista. Ese alto grado de peligrosidad que podría correr su vida en relación a que aparezca como que alguien puso la denuncia, entonces ya la aparta de esa escena y es la instancia del Ministerio Público la que va a iniciar de oficio las investigaciones para demostrar el extremo en relación al tipo penal de la extorsión. Aunque lo ideal sería una reforma más integral al Código Penal y Procesal, la medida sigue siendo positiva en un contexto donde los extorsionadores han logrado infiltrarse en lugares donde antes parecía impensable, señaló. No será tan fácil como parece, advierte la ASJ, en vista que la extorsión es un delito que suele ocurrir en la intimidad entre víctima y criminal, por lo cual plantea que lo más efectivo sería tipificarla como terrorismo. Porque eso es lo que causan estas estructuras criminales que operan en el país. Causan terror, causan amenaza. Es una tentativa ya de homicidio, de asesinato. Pero el magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, asegura que la extorsión ya es un delito de orden público, lo que permite a las autoridades actuar de oficio y reforzar la lucha contra las estructuras delictivas. La propuesta llegará la próxima semana al Congreso, donde exista disposición de someterla ante el Pleno, en vista que la extorsión no fue enfrentada con suficiente contundencia en los últimos 4 años, afirma el presidente Zambrano. Vamos a reunirnos el próximo martes y vamos a tratar algunas reformas y un plan de lucha contra la delincuencia desde el Ejecutivo, porque es parte de la agenda del presidente afuera. Ahora será el Legislativo el que tendrá la última palabra sobre estas reformas, que buscan darle nuevas herramientas al Estado
para enfrentar a las organizaciones criminales que continúan sembrando miedo en el país. Tras la reunión sostenida con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el Ministerio Público instruyó iniciar gestiones de asistencia judicial internacional ante las autoridades de los Estados Unidos con el objetivo de obtener información relacionada con las declaraciones brindadas por Gerson Cuadra Soto, alias El Fantasma e integrante de la MS-13. En ese sentido, ha designado una comisión integrada por fiscales especializados de delitos contra la vida, quienes viajarán a la nación estadounidense para conocer de primera mano los alcances de la información que este integrante de la estructura criminal habría brindado ante la justicia a fin de profundizar las investigaciones. Cuadra Soto fue capturado en Grand Island, Nebraska, en diciembre del año anterior y estaría vinculado con el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del exmandatario Lobo. El asesinato de Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, vuelve a sacudir el escenario político del país. Este miércoles, el exmandatario llegó al Ministerio Público para revelar información que, según afirma, apunta al expresidente Juan Orlando Hernández como autor intelectual del crimen. No descansará hasta dar con el asesino de su hijo, afirmó el expresidente Lobo a su arribo a la fiscalía, donde no tuvo reparos para soltarle todo a Joel Zelaya, incluyendo la revelación que le hicieron dos agentes federales estadounidenses, quienes asegura le apuntan al expresidente Hernández como autor del crimen. A raíz de una visita que me hicieron dos agentes federales de Estados Unidos hace un par de semanas, sobre una información allá en Nebraska que dio un pandillero que capturaron, Gerson Cuadra creo que es, llamado El Fantasma. Entonces me dijeron que había declarado quién había ordenado el asesinato de mi hijo y de 3 jóvenes más. A raíz de eso ando aquí revisando en la fiscalía si ya tienen información, que es muy posible que la tengan, y también, si no, para poder pedirle y colaborar en todo lo que yo pueda, porque mi hijo era un ciudadano americano, nacido en Estados Unidos, y entonces, lógicamente, es de interés de ellos, ¿verdad? ¿Quién, el nombre, le dieron nombre de quién había dado la orden, presidente? Sí, dijeron que don Juan Orlando, que había declarado el señor este allá, Gerson Cuadra Soto, creo que era una orden de Juan Orlando Hernández. El destape se produjo a finales del 2025 tras la captura en Estados Unidos de Gerson Cuadra Soto, alias El Fantasma, integrante de la MS-13, quien habría declarado contra el exmandatario Hernández, recientemente indultado por Donald Trump. Los señalamientos cobran aún más fuerza luego de que Fabio Lobo, otro de los hijos del expresidente, confesara entre lágrimas durante una llamada con la ex primera dama Roselena Bonilla, que fue advertido de las consecuencias que podría enfrentar su familia si testificaba contra Jo. Según dijo mi hijo, que está allá, que ha estado detenido, don Fabio Lobo, dijo que lo habían amenazado, que se le iba a declarar o declaraba en el juicio de Juan Orlando, le iban a matar a alguien de la familia. A casi 4 años del ataque violento que apagó la vida del joven Said Lobo y 3 de sus amigos, entre ellos un sobrino del ex jerarca militar Romeo Vázquez, todavía hay mucha tela que cortar, pese a que ya varios de los gatilleros están tras las rejas. Según Lobo, Hernández no debería estar preocupado si está limpio de pecado. No obstante, será más pronto que tarde cuando quede al descubierto quién planificó los hechos, pues Estados Unidos tiene un alto interés por saberlo. La ventaja, en cierta forma, es que Said era un ciudadano americano. Y si un ciudadano americano sufre una agresión, doquiera que esté el que lo hizo, lo van a requerir. Por este caso ya se logró sentencia condenatoria contra 4 personas implicadas en este hecho ocurrido en 2022. La familia Hernández García rechazó las declaraciones del expresidente Porfirio Pepe Lobo, que señalan a Juan Orlando Hernández como responsable del crimen de Said Lobo. En un comunicado aseguran que es absolutamente falso que el exmandatario tenga relación con esos hechos, recordando que para esa fecha se encontraba detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. La familia también afirmó que desde 2022 ha recibido amenazas de muertes provenientes de grupos del crimen organizado, situación que, según indican,
fue documentada por autoridades hondureñas y por el FBI e incluso denunciada ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Según el comunicado, informes de seguridad advierten sobre posibles planes de organizaciones criminales para atentar contra miembros de su familia, hechos que habrían sido informados a las autoridades y a instancias internacionales. Ante esta situación, la familia Hernández solicita al Ministerio Público investigar a profundidad de los hechos y gestionar asistencia judicial internacional para obtener informes del FBI que, según aseguran, podrían ayudar a identificar a los verdaderos responsables de los crímenes. Además, insisten en que las acusaciones hechas en su contra carecen de fundamento y que el dolor por la muerte de las víctimas no debe utilizarse para generar señalamientos sin pruebas. Finalmente, reiteran que confían en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, al tiempo que exigen que se respete la verdad y el debido proceso. El caso de Catherine Julibet Romero, una madrastra que este martes fue declarada culpable por agresiones sexuales contra sus dos hijastros de 13 y 8 años, llama la atención, indican especialistas en psicología. Señalan que las conductas abusivas ya no solo son cometidas por hombres, sino también por mujeres. Romero, de 28 años, podría enfrentar una pena de hasta 36 años de cárcel. A menos de un año de su captura en mayo del 2025, Catherine Julibet Romero se expone a una pena de más de 30 años de prisión. La mujer de 28 años recibió un fallo condenatorio por un delito de violación calificado continuado y 2 delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas contra sus 2 hijastros menores de edad en la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia, donde el próximo 26 de marzo se programó la audiencia de individualización de la pena. En esta próxima audiencia, que es el 26 de marzo, la Fiscalía hará una petición a una pena que sea condenada entre los 33 a 36 años de reclusión. Esto indica que ella va a ser un poco complicado que pueda gozar en su momento de una preliberación, lo que indica entonces que ella actualmente tiene 28 años, podría salir de prisión al cumplir prácticamente 58 o 60 años de edad. En la Fiscalía aducen que se presentaron pruebas contundentes de la participación de la acusada en los hechos, en los que, según algunos profesionales de la psicología, se deben analizar varios factores en cuanto a la imputada desde su infancia. Una mujer joven, una mujer presuntamente sana, ¿verdad? Cuerda, equilibrada y teniendo una conducta pervertida, llegando incluso a las fronteras de la pedofilia y otras patologías que a lo mejor se pueden indagar. También hay unas etapas, si no son bien concluidas o bien resueltas, causan fijaciones, y las fijaciones pueden causar en personas tendencias a las adicciones, tendencias a las parafilias, tendencias a trastornos obsesivos compulsivos, etcétera. Entonces, habría que hacer como una exploración más psicodinámica de la personalidad de ella. Lo otro pudiera ser qué experiencias había tenido ella en su infancia, adolescencia, que le hayan despertado esta apetencia por estas conductas inapropiadas. Según los especialistas, este tipo de casos evidencia lo fundamental que es el tema de la sexualidad y el de la salud mental ante diferentes flagelos que afectan a la sociedad y que exponen a los menores. Bueno, principalmente escuchen a los niños, porque está la tendencia de que es un niño, no le crean, y aquí pues en nuestro país se dan muchísimo estos casos. Vemos que algunos sí salen a la luz, otros no salen a la luz. Por ejemplo, dentro de la ciudad puede ser que salga, pero en el interior de lo que es, ya sea en un pueblo, en un municipio, no se vaya a realizar, porque si lo haces amenazó a tu familia, no, en este caso no te compro lo que tú quieres. En este caso pues se vincula mucho desde la parte emocional con el niño, ¿no? A criterio de los entendidos, en la actualidad en el país hay una proliferación de conductas inapropiadas y los padres tienen que estar vigilantes por las repercusiones que derivan ser víctimas de estas acciones en las que participan tanto hombres como mujeres. TN5 en línea es presentada por La Curazao, el pase mundialista. Vive de cerca el fútbol con tus compras. Gana uno de los viajes al mundial, todo pagado con Credi Oportunidad.
Usuarios de las redes sociales reaccionaron al caso de la madrastra Catherine Romero, que fue declarada culpable por abuso sexual contra 2 menores de edad. Consuelo Valladares comentó: toda la justicia para los niños. Y Alan Martínez posteó: seguro ella fue abusada de pequeña para cometer esos crímenes, pero habría que hacer los estudios necesarios. Jenny Castellanos consideró que no podemos confiar en nadie ni en la propia familia, menos en padrastros o madrastras. Los hijos están bien solo con la madre. Y Margely Rivas comentó: deberían mostrar las pruebas a ver si es verdad, porque hay gente que está pagando cosas que ni al caso y son inocentes. Y Alberto López lamentó que los mejores años de su vida los pasará en prisión, producto de malas decisiones. Ella era muy reconocida en todo el sector, aseguró. Dos motociclistas perdieron la vida este miércoles en distintos accidentes de tránsito registrados en Choloma y San Pedro Sula. En ambos casos, las víctimas se conducían en sus motocicletas cuando impactaron contra vehículos pesados. Murieron prácticamente al instante. Una de las víctimas fue identificada como Axel Peña Méndez, de 18 años. Ante estos hechos, las autoridades reiteran el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar más tragedias en las carreteras del país. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas advirtió sobre la nueva modalidad de tráfico de drogas que estructuras criminales utilizan. Esta consiste en el uso de dispositivos de vapeo para comerciar extractos de marihuana y otras drogas sintéticas, ya sea líquida o en gel. Con esto buscan pasar desapercibidos ante las autoridades. Se ha logrado identificar a estructuras criminales independientes que están relacionadas con este tema de la distribución y comercialización de narcóticos sintéticos. Ya son varias las personas que han sido capturadas mediante operaciones ejecutadas por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, donde se ha logrado decomisar muchos de estos cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vape, que son unos vaporizadores utilizados muy comúnmente entre jóvenes y adolescentes. Según la DIPANCO, las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula presentan mayor incidencia en la venta de estos dispositivos electrónicos que se comercian en colegios, universidades y discotecas. Autoridades policiales y educativas confirman que en centros educativos de Tegucigalpa se registra la venta y consumo de cannabis en cigarrillos electrónicos conocidos como vapes. Se trata de una amenaza silenciosa que a simple vista pasa desapercibida, pero que está afectando a estudiantes sin que hasta ahora se hayan tomado correctivos efectivos. Las autoridades policiales revelaron una nueva modalidad de tráfico de drogas que acecha a los jóvenes de los centros educativos de Tegucigalpa. Consiste en la venta de vaporizadores electrónicos que contienen extracto de marihuana, fentanilo y otras drogas. Es una variante sintética de la marihuana y que en este caso está siendo buscada o está siendo comercializada en centros educativos públicos y privados de educación media y de educación universitaria, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Una autoridad estudiantil confirmó a Telenoticias que se han decomisado vaporizadores a varios alumnos que ignoran completamente las consecuencias del consumo de estupefacientes a largo plazo. El hecho de que ellos anden otro tipo de sustancias o temas que no vengan absolutamente nada que ver con temas académicos, le afecta a prorrogar sus proyectos de vida como futuros profesionales. Ante la amenaza de afectaciones a la juventud hondureña, los docentes piden la cercanía de los padres a los hijos, con estricta supervisión, ya que el diseño de los cigarrillos electrónicos es compacto y reduce a cero la capacidad de percibir el olor de estupefacientes. Su mochila que portan solo debe incluir cuadernos y sueños, nada más. ¿Qué cargan nuestros hijos en las mochilas? ¿Qué amistades están alrededor de ellos? Porque muchas veces se lo genera el ambiente donde se envuelven nuestros hijos. El uso continuo de cigarrillos electrónicos ordinarios y alterados con narcóticos pone en riesgo la integridad del sistema nervioso central de los jóvenes y a largo plazo aumenta las probabilidades de sufrir lesión pulmonar asociada al vapeo.
Daños en el sistema nervioso, daños físicos, y ahorita sobre todo que están en la etapa de colegio, empiezan a olvidar, empiezan como los temblores. Cuando ya no están consumiendo, entonces empiezan los temblores, empiezan a tener mucha sed, mucha hambre y no se puede controlar. Un estudio de World Vision publicado en 2025 reveló que el 22% de estudiantes de la educación pública usa vaporizadores y 1 de cada 4 consume drogas. Esta amenaza silenciosa pretende introducirse en las mochilas de nuestros estudiantes más jóvenes, por lo cual se recomienda a los padres de familia estar pendiente a las actividades y la conducta de sus hijos. Elías Acosta, Telenoticias. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el juicio político es inevitable y que el Poder Legislativo se encuentra a las puertas de aplicarlo por primera vez. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, afirmó que si es sometida a un juicio político, cuenta con respaldo para defenderse. El juicio político ya forma parte de la agenda en el Congreso Nacional de la República y será estrenado en la actual legislatura, aseguró el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano. La declaración fue brindada durante un encuentro que sostuvo con alcaldes en el municipio de Tela Atlántida. Ayer en reunión de jefes de bancada y junta directiva, varios diputados solicitaron que se empezara a incorporar en la agenda y hemos sido claros. Ese es un tema inevitable. Esa figura se va a estrenar en este Congreso. Tenemos 13 años de haber aprobado reforma constitucional y una ley especial de juicio político, pero nunca se ha aplicado. 13 años después, estamos a las puertas de que se aplique. Los nombres que se mencionan para un posible juicio político es la del consejero Marlon Ochoa, el fiscal general Joel Zelaya y también la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, que esta mañana se sentó a la par del presidente Tomás Zambrano, pero previo indicó no temer a ese proceso, pues sus acciones han sido apegadas a la ley. Son ellos quienes toman las decisiones. Una vez lo dije, si por hacer las cosas bien lo iban a hacer un juicio político a uno, pues uno tiene cómo responder porque ahí están. Inclusive, como lo dije antes, el Tribunal Superior de Cuentas ha valorado y evaluado el trabajo que hace el Poder Judicial en ese sentido y nos ha catalogado con un 98%. Aunque jurídicamente el juicio político es legal, no obstante, para el exfuncionario Tomás Vaquero de Libre, esto provocaría heridas graves y el país debe buscar unidad y no división. Miren, para mí los juicios políticos realmente creo que deben de pasar por un buen tamizado. Yo creo que si vamos a evaluar la cuestión del juicio político, en el caso del Consejo Nacional Electoral, tendría que llamarse a los 3 magistrados, porque no solo uno tomó decisiones, tienen que ser sean los tres que tienen que estar ahí. Para que esta figura sea sometida en el Congreso Nacional, debe contar con el mínimo de diputados, que serían de 86 votos que se lograrían con los diputados liberales y nacionalistas, que son los que promueven la iniciativa. Orly Martínez, Telenoticias. Una noticia que seguramente va a alegrar a los departamentos, a todas las personas, a todos los compatriotas de Colón, de Atlántida, bueno, y a todos los hondureños. En la sesión de este miércoles, el Congreso ha aprobado 2 préstamos concesionales, uno de $55 millones para mejorar la infraestructura escolar y también otro préstamo de $80 millones con España para empezar a construir la carretera CA13, que prácticamente está llena de baches. 175 kilómetros desde La Ceiba a Puerto Castilla, que como lo decíamos hace unos segunditos, está en una condición precaria en este momento. Y hay algunos elementos que nos va a aportar Ulises Aguirre desde el Congreso Nacional. Este préstamo con una tasa de 1.4% y a 25 años plazo suma o llega a $100 millones ya contratados con el Banco Mundial, siempre para empezar de cero este tramo carretero. O sea que al préstamo de España hay otro ya adelantado con el Banco Mundial, fuera de los $55 millones para mejorar la infraestructura escolar. Buenas noches, Ulises. Gracias, buenas noches, compañeros. En el Congreso Nacional se han aprobado 2 préstamos
Uno con el Banco Interamericano de Desarrollo de 55 millones de dólares para mejorar toda la infraestructura de los centros educativos rurales. Y también esto viene acompañado de un donativo, de una donación de 15 millones de dólares siempre del BID para textos escolares que están hablando de un promedio de 10 millones de ejemplares. Pero una buena noticia, sobre todo para los pobladores del litoral atlántico, es el hecho de que se ha aprobado otro préstamo con el pueblo y gobierno de España a efecto de tener acceso a 80 millones de dólares y hacer completamente esta carretera desde el puente Saopín en La Ceiba hasta terminar en Puerto Castilla. El embajador Diego Nuño, embajador de España acreditado en Honduras, estuvo presente en esta sesión y esto es lo que nos decía. Una innovación es justamente alargar la carretera hasta Puerto Castilla, porque la CA13 llega hasta Trujillo, ¿no? Y la idea es también potenciar el puerto, porque el puerto tiene unas condiciones magníficas también para el desarrollo de la zona y esperamos que la conexión de la carretera con el puerto sea muy positivo también. ¿El monto nos decía? Son 80 millones de dólares por parte de España y 100 millones de dólares por parte del Banco Mundial. Bueno, así están las cosas en el Congreso Nacional. Estos dos préstamos acaparan la atención informativa de lo que ha pasado en esta sesión y se ha convocado para el día de mañana para sacar otros temas de interés nacional. Renato, Cristina, adelante. Diversos sectores consideran positiva la decisión del gobernante Nasri Adfura de incluir una cláusula en el acuerdo de nombramiento de sus secretarios de Estado en la que se establece que deberán mostrar resultados en su gestión o podrían ser removidos del cargo en los primeros 6 meses de gobierno. La medida busca fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los funcionarios al frente de las instituciones públicas. Analistas consideran que este mecanismo podría marcar una nueva dinámica en la administración pública al exigir metas y resultados concretos a quienes integren el gabinete. Totalmente positivo, es un tema de gestión por resultados, así como se evalúa a las empresas, como se evalúa a las organizaciones, también se tiene que evaluar al Estado. Al final de cuentas, si el Estado da resultados, todos somos beneficiados en los diferentes temas. Otros consideran que la medida genera un mayor compromiso en los funcionarios, los obliga a acelerar el paso y a demostrar resultados desde el inicio de su gestión. Señalan que este mecanismo es similar al periodo de prueba que se aplica en el sector privado, donde el desempeño del empleado se evalúa durante los primeros meses para determinar su continuidad en el cargo. Gestión por resultados, esto es importante para la democracia, es importante para la consolidación de esas estrategias de gobierno. Y si no dan el ancho, entonces para afuera. La diputada Merari Díaz reveló esa decisión del Ejecutivo, plasmada en el acuerdo de nombramiento de exigir resultados a los funcionarios contundentemente, y señaló que quienes no cumplan con su trabajo deberán abandonar el cargo. Que ahí va implícita y claramente establecido el hecho de que están sujetos a la evaluación de gestión por resultados que el presidente está implementando. Pero el plazo son 6 meses. El plazo puede ser 6 meses o menos. Este es un cargo que se nos ha encomendado por parte del presidente con todo el honor del caso. En el momento que no estemos dando resultados, él también tiene la disposición este cargo para removernos. La iniciativa plantea que los funcionarios deberán mostrar avances concretos en los primeros meses de su gestión, una medida que según diversos sectores busca garantizar mayor eficiencia, transparencia y cumplimiento de compromisos en la administración del Estado. Los expertos definen esta metodología como gestión por resultados. En 6 meses el país conocerá qué funcionarios quedaron en deuda y qué funcionarios se afianzarán en la administración de Nasri Adfura. Mario Landa, Telenoticias. En unos minutos vamos a regresar con una importante y también reflexiva noticia. Fíjense que en los últimos 12 años, Honduras ha dejado vencer medicamentos por cerca de 960 millones de lempiras. En los últimos 12 años. Ya vamos a tener detalles sobre un problema estructural que no debe volver a suceder en el país.
Pero antes de desarrollar esta noticia, una delegación de Mission Trip, organización internacional dedicada a promover proyectos sociales y de salud en diferentes países, realizó una visita al Centro de Rehabilitación Integral Teletón aquí en Tegucigalpa para conocer de cerca la labor que impulsa Teletón Honduras en la atención y rehabilitación de personas con discapacidad en Honduras. Una delegación internacional de Mission Trip visitó las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Teletón CRIT en Tegucigalpa con el objetivo de conocer de cerca el trabajo que se realiza en favor de personas con discapacidad en Honduras. Tenemos representación de muchos diferentes sectores económicos de la ciudad de Nueva Orleans y del estado de Luisiana, pero creemos importante seguir estrechando lazos con Teletón. Admiramos la misión increíble que realizan para la comunidad, para el pueblo hondureño. Durante el recorrido participaron autoridades de Teletón, representantes de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana y especialistas de instituciones médicas internacionales, quienes conocieron los programas de atención y rehabilitación que se desarrolla en el centro. La delegación también pudo observar los equipos tecnológicos y el trabajo del personal técnico y logístico que diariamente brinda terapias y atención integral a cientos de hondureños. La Ochsner Clinic ha ofrecido una serie de capacitaciones, apoyo en equipo y tratar de madurar la relación que actualmente tenemos de forma tal que pueda ser un apoyo y una colaboración sostenible para la fundación. Las autoridades destacaron que este tipo de visitas permite fortalecer los lazos de cooperación internacional y compartir experiencias en el área de rehabilitación. Esa es una segunda visita, ya hemos identificado algunos puntos de coordinación. Por ejemplo, hablamos sobre la necesidad de fortalecer la capacitación del personal de enfermería, es uno de varios ejes de formación que estamos viendo, ¿verdad? Durante la jornada también se resaltó el impacto social que tiene Teletón en el país al brindar atención especializada y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y la atención a sus familias. Estamos comprometidos en apoyar con todas las iniciativas de generar posibles donaciones para futuros, para proveer servicios de salud y de rehabilitación para pacientes que necesitan este tipo de servicios, personas en situación vulnerable. La visita concluyó con un recorrido por las áreas de terapia y atención especializada, donde los invitados conocieron los avances y desafíos de la rehabilitación integral en Honduras. Como parte de las actividades que realiza esta delegación, las alcaldías de Tegucigalpa, New Orleans, celebraron esta noche la firma de un convenio de hermanamiento con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas ciudades. Hay mucha historia, muchísima historia entre la ciudad de Nueva Orleans y nuestro país, Honduras, desde los tiempos bananeros. Toda esa historia vale la pena fortalecerla a través de un convenio que se firmó hace mucho tiempo, pero hoy lo estamos como que ampliando para que podamos tener intercambios de desarrollo económico, intercambios de conocimiento y intercambios culturales entre las dos ciudades. El objetivo es poder retomar lo que se había pausado por mucho tiempo, cómo poder ambas ciudades poder trabajar juntos para el bien común de nuestros hondureños. Es cómo poder traer esas ayudas que se necesitan para Honduras, cómo poder hacer esos intercambios. Este acuerdo busca promover el intercambio en áreas claves como el comercio, la inversión, el turismo, la educación, la cultura y la salud, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración internacional. La meta de esta misión delegación comercial es explorar oportunidades de comercio bilateral, de también colaboración en el área de temas de infraestructura y comercial. Ver qué oportunidades le damos a nuestros empresarios aquí en Honduras y también empresarios que están en Nueva Orleans que quieren invertir en el país. Autoridades municipales, representantes del sector empresarial y delegaciones del estado de Luisiana participaron en este encuentro que marca un paso importante para impulsar relaciones estratégicas entre la capital hondureña y la ciudad de Nueva Orleans.
40 millones de lempiras en medicamentos vencidos fueron encontrados en bodegas de la Secretaría de Salud debido a una mala planificación de la administración anterior. Ahora las farmacéuticas proveedoras deberán reponer estos fármacos sin costo adicional para el Estado, pero la reposición tomará tiempo y los pacientes continúan enfrentando la escasez de medicamentos. 40 millones de lempiras en medicamentos vencidos encontrados en bodegas del sistema de salud obliga a tomar medidas urgentes. Las casas farmacéuticas proveedoras firmaron un acta de compromiso para reponer los fármacos sin costo adicional para el Estado, una decisión que generó molestia en algunas droguerías, pero que deberán cumplir, según confirmó el subsecretario de Salud. Que es la reposición de todo este medicamento vencido mediante la carta de compromiso. Tenemos proveedores que se han molestado, pero respondemos que no es a una planificación nuestra. Ahora nos tiene que cumplir ese compromiso de la reposición del medicamento. Claramente esto no generó pues una buena imagen de la administración anterior, no generó tampoco un buen negocio para el proveedor, es decir que la Secretaría de Salud perdió su credibilidad ante todo pues este sector privado. Entre los medicamentos vencidos hay tratamientos oncológicos, fármacos para VIH y medicinas del cuadro básico, indispensables para miles de pacientes. Aunque el Estado no pagará nuevamente por ellos, la reposición tomará tiempo porque los medicamentos deberán contabilizarse y ser importados otra vez. Esto genera un caos y resulta pues en el que el medicamento se vence y lejos de entregar usted un medicamento, está entregando un servicio que no existe, vendiendo un no hay para los pacientes. Mientras tanto, el impacto recae directamente en los pacientes. La escasez obliga a muchas familias a comprar sus tratamientos por cuenta propia, generando gastos que no todos pueden asumir. El pueblo hondureño paga aquí el doble. ¿Por qué? Porque aparte de que nosotros contribuimos con nuestros impuestos, si no contamos con el dinero en el momento oportuno, pues el pronóstico de los pacientes es malo o reservado. Nos da pena cuando la gente nos dice que tuvieron que vender sus animalitos para poder trasladarse desde el interior del país y venir y no encontrar el medicamento. El hallazgo también respalda lo que afirmaban las ex autoridades sanitarias, que sí había medicamentos, pero terminaron vencidos en el almacén central. El verdadero costo lo pagan quienes salen del hospital con una receta que no pueden comprar. Por eso exigen una mejor planificación para que el medicamento no vuelva a vencer, ya que los hondureños lo necesitan desesperadamente. Carolina Martínez, Telenoticias. Bueno, ojalá que se materialice, que lo que ha dicho hoy el subsecretario de Salud, Ángel Eduardo Midense, que todo este medicamento que se venció por falta de planificación en la administración pasada se va a reponer, que hay unas droguerías que están molestas. Bueno, permítanme, sería la primera vez que por mala planificación del Estado, en este caso la Secretaría de Salud, las droguerías repongan medicamentos por un valor de 40 millones de lempiras. Me cuesta creer. Bueno, pero lo dice el subsecretario, que se han comprometido. Ahora es de ver para creer. De ver para creer que van a reponer este medicamento que se venció por mala planificación del Estado, los privados. Veremos. Y mire usted, una investigación de Telenoticias llega a la conclusión que en los últimos 10, 12 años, en el almacén central de la Secretaría de Salud se encontraron medicamentos vencidos por alrededor de 215 millones de lempiras. El informe señala que esos fármacos corresponden a compras realizadas durante aproximadamente los últimos 10, 12 años. Dentro de ese mismo informe se identificó que solo en 2015 caducaron medicamentos por aproximadamente 75 millones de lempiras. En relación al ISSSTE, en auditorías también se reportaron más de 100 millones de lempiras en medicamentos vencidos dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En investigaciones anteriores se llegó a estimar que solo en una farmacia hospitalaria el prejuicio por medicamentos vencidos alcanzaba alrededor de 600 millones de lempiras dentro del proceso logístico de distribución. Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas detectó 10.8 millones de unidades de medicamentos vencidos, rechazados o dañados en el almacén central de la Secretaría de Salud. Si se suman los principales hallazgos, 215 millones de lempiras en el almacén central, 100 millones en el Seguro Social y hasta 600 millones de lempiras en casos detectados en procesos logísticos hospitalarios.
total aproximado, documentado en diferentes investigaciones, más de 900 millones de lempiras. Entre procesos logísticos hospitalarios, 600 millones, y el vencimiento de medicamentos en el almacén central y en el Seguro Social. ¿Te imaginas? Increíble. Increíble, increíble. Bueno, sigamos con la sección sanitaria. El reglamento para poner en marcha decreto de emergencia sanitaria. Ya está listo el reglamento que permitirá poner en marcha el decreto de emergencia sanitaria aprobado para fortalecer el sistema de salud en Honduras. El documento fue remitido desde el Congreso Nacional a la Secretaría de Salud para su publicación en el diario oficial La Gaceta. Paso necesario para iniciar su aplicación. 30 días, ese reglamento se emitió en 20 días, pasó a la Comisión de Salud en el sentido de que tenemos claras cuáles son las prioridades del país, el abastecimiento de medicamentos, no solamente la reducción de la mora quirúrgica en el acto quirúrgico por sí, sino que el tema del fortalecimiento de los hospitales, fortalecimiento de los quirófanos, horarios extendidos con técnicos, instrumentistas, médicos y especialistas que nos permitan fortalecer el servicio quirúrgico en cada uno de los hospitales y regiones sanitarias. El reglamento fue socializado previamente con distintos sectores, entre ellos la ASJ, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares, representantes del sector obrero y organismos internacionales como la OPS, con el objetivo de incorporar aportes y garantizar mayor transparencia. Vamos a una nueva pausa comercial. ¿Sabe qué pasó en Costa Rica después de que el presidente estuviese el sábado en Miami, Estados Unidos, participando en la cumbre Escudo de las Américas? Ahí estuvo el presidente de Costa Rica. La Sala Constitucional, la Sala 4, solicitó explicaciones al Ministerio de Seguridad Pública y a la Presidencia de Costa Rica tras recibir un recurso de amparo relacionado con la firma de una alianza internacional de seguridad realizada por Estados Unidos. El cuestionamiento surge por la participación del ministro de Seguridad, Mario Zamora, en la conferencia Escudo de las Américas celebrada el 5 de marzo en la Florida, donde autoridades firmaron una declaración vinculada al programa Escudo de las Américas. Los recurrentes sostienen que ese documento podría vincular a Costa Rica con una estrategia de seguridad de carácter militar, lo que según señalan podría entrar en conflicto con principios constitucionales como la neutralidad del país y la abolición del ejército. Así es que la Sala Constitucional, Sala 4, ha solicitado explicaciones al Ministerio de Seguridad y a la Presidencia de Costa Rica tras ese recurso recibido, tras ese recurso de amparo relacionada con la firma El Escudo de las Américas. Les tengo un poquito más de detalle después de la pausa comercial y además la toma de posesión del nuevo presidente de Chile y la presencia del gobernante hondureño Narria Fura. La Sala Constitucional de Costa Rica solicitó información al gobierno después de que ciudadanos presentaran un recurso de amparo relacionado con la participación de Costa Rica en la Conferencia Internacional contra el Narcotráfico realizada en Doral, Florida. En ese evento participó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, donde varios países firmaron una declaración vinculada al programa Escudo de las Américas. Miren, la sala no ha declarado ilegal nada todavía. Lo que hizo fue pedir informes al gobierno para analizar si el documento firmado compromete a Costa Rica en estrategias de seguridad de tipo militar. Si eso podría chocar con principios constitucionales como la neutralidad del país y la abolición del ejército. También revisará si debía existir consulta previa con la Asamblea Legislativa o la Cancillería. Eso pasa en Costa Rica, un país diferente con mucha cultura democrática, respeto a la ley y a la institucionalidad. Y en el mundo, en TN5, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que descargará 172 millones de barriles de petróleo de reservas el mismo día que una treintena de países. Esto para que no fluctúen hacia arriba los valores del crudo en el mercado internacional. El presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores instó a las autoridades de gobierno que busquen un acercamiento con Taiwán a fin de lograr un acuerdo comercial que permita eliminar el arancel del 20% que está cobrando ese país a las exportaciones de camarón hondureño, ya que China todavía no es un mercado rentable por el precio que ofrece. Taiwán nunca hemos dejado de exportar. Hemos continuado exportando nada más que con un arancel
que a partir de enero del 2024 se nos aplicó un arancel y esto lo que ha hecho es que ha hecho mucho menos rentable a la producción y exportación a ese país. Queremos tener un acercamiento, ya lo hemos manifestado al gobierno que necesitamos buscar un acercamiento y buscar la posibilidad de ver de qué manera se puede eliminar ese arancel para nuevamente abrir un mayor flujo. Explicó que China es un país competitivo que paga precios más bajos, por lo que es necesario que el sector acuicultor reduzca los costos de producción para poder obtener ganancias en ese mercado. Por otra parte, explicó que respecto a las relaciones diplomáticas con China y Taiwán es una decisión que le corresponde definir al presidente Adfura. Autoridades de la Administración Aduanera y la Asociación Hondureña de Maquiladores anunciaron que trabajan en la implementación del mecanismo Hand Carrier, una herramienta que permitirá agilizar los procesos de exportación del sector maquilador, especialmente en la industria de arneses. Según representantes del sector, este método facilitará los trámites y hará más rápido los envíos de productos al exterior. Y que se ha concretado de manera rápida. Obviamente se está trabajando en definir todo ese marco y para tratar de adaptarlo al sistema. Rápidamente eso va a ser puesto en ejecución y rápidamente se va a reflejar en beneficios para las industrias maquiladoras en general y para la industria de los arneses en particular. Durante la reunión también se analizaron mejoras en los procesos de exportación e importación con el fin de fortalecer la competitividad del sector. Autoridades del Instituto de la Propiedad y diputados del Congreso Nacional se reunieron este miércoles en el Poder Legislativo y de ahí salió el compromiso de resolver este año la falta de placas vehiculares en el país. Desde el año 2023, a mediados de ese año, no tenemos placas en Honduras, ni para motos, ni para carros, ni para remolques. Y todo el pueblo hondureño ha sentido la incomodidad que esto ha causado, los problemas que nos han ocasionado. La falta de placas afecta actualmente más de 833,000 vehículos y se ha prolongado por más de 3 años. Autoridades advierten que esta situación también impacta la seguridad, ya que muchos delitos son captados por cámaras de vigilancia, pero no se logra identificar a los responsables al movilizarse en automotores que circulan sin este distintivo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Ponga mucha atención a la información que le voy a brindar. Datos científicos recientes nos están apuntando a que no tendríamos un fenómeno del Niño normal para este año, sino otro Super El Niño. Ustedes recordarán que la última vez que les hablé de un Super El Niño, pues tuvimos el año más cálido de toda la historia y además tuvimos un serio impacto en la agricultura, en la ganadería, en la capa forestal, porque se masificaron los incendios forestales. Así que esta no es una información para tomarlo a la ligera. Vamos entonces a las condiciones del tiempo para esta jornada de jueves. Pues tendremos una jornada semiestable. ¿Por qué digo semiestable? Porque tendremos un sistema anticiclónico que va a colocarse al norte del Golfo de Honduras y precisamente un frente frío, el número 40, llegará hasta la península de Yucatán. Pero los vientos de este sistema comenzarán a soplar sobre el norte de Belice y Guatemala, mientras sobre nosotros se mantendrá la situación de vientos del noreste. Entonces, conforme avance el día y esa línea de inestabilidad se acerca a la península de Yucatán, entonces tendremos también introducción de humedad a través de Guatemala y Belice al noroccidente del país, tal como lo vemos en esta proyección de imágenes, y la posibilidad de algunos chubascos dispersos en ese sector noroccidente y algunos puntos de la región oriental. Mire usted cómo se va incrementando el acumulado al cierre de esta jornada de jueves sobre el noroccidente, así que tendrá una jornada pues con temperaturas elevadas, pero también con posibilidades de chubascos dispersos, con una altura del oleaje de 1.5 metros en el litoral Caribe, y a la salida del Golfo de Fonseca continuará un oleaje agitado de 2.3 metros, así que observar un poquito de precauciones. El mapa que amanece pues con temperaturas bajas y luego se vuelve rojo ya con temperaturas en el sur del país, por ejemplo, alcanzando los 39 grados Celsius, aquí en el centro máximas de 30
32 hasta 33 en zonas del norte, 34 en el occidente y 33 en puntos de la zona oriental, con un índice ultravioleta que continuará bastante peligroso a 13. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre lo queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Esos préstamos concesionales que aprobó el Congreso han generado mucha reacción en Atlántida y en Colón. Me dice Flor de Pascua, el tramo más importante es de La Barca hasta La Ceiba. De Tela a La Ceiba no lo quieren hacer de 4 carriles y por ser Honduras también nos lo merecemos. La Cámara de Comercio de Atlántida le puede brindar la información necesaria. Pero bueno, en este momento los préstamos que ha conseguido el Banco Mundial y España, préstamos concesionales, es del puente Saopín hasta Puerto Castilla. Esperemos que lo que quiere Flor de Pascua, no solo Flor, sino que toda la gente de ese sector y toda Honduras se pueda materializar. Con dinero nuestro será muy difícil, tenemos que endeudarnos, pero ojalá que seamos capaces de transformar nuestra economía, generar riqueza para que tengamos más oportunidad de pagar la deuda y al mismo tiempo tener recursos públicos para invertirlos en infraestructura. Solo así salen adelante los países. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. Expresidente Porfirio Lobo Sosa declara en el Ministerio Público supuestas revelaciones de agentes federales que apuntan a un expresidente en la muerte violenta de su hijo. José Carlos Cardona implora a Luis Redondo comparecer como testigo en caso Chequesol. Tomás Zambrano advierte que el juicio político es inevitable y que este Congreso Nacional está cerca de estrenarlo por primera vez.